Bien, nuestra segunda pregunta, ¿cuánto vale la vida? Pues de hecho podría parecer más fácil y en realidad hasta cierto punto lo es. Y eso implica que tenga una de cantidad de definiciones mucho más grande. Entre más amplia es la pregunta, más vamos a tener definiciones. Ahora, es muy importante que la vida no la pensemos en términos, por ejemplo, de que lo que nos establecería Marx. ¿Okay? La vida, más allá de tener un valor de uso o un valor de cambio, tiene un valor en sí misma. La filosofía existencialista lo que trata es precisamente de encontrar ese valor intrínseco en la vida. Bien, ahora, ¿qué tipo de definiciones podríamos encontrar precisamente para el valor de la vida? Quiero referirme a un filósofo muy antiguo, que de hecho ni siquiera es considerado existencialista, pero que trata esa pregunta sobre el valor de la vida. Él es Diógenes de Sinope, un filósofo griego cínico, o el padre del cinismo, precisamente dedicado a el existencialismo y al valor de la vida. Diógenes compara la vida humana con una moneda. Hay que considerar que Diógenes fue expulsado de su ciudad Sinope en Medio Oriente porque él y su padre se dedicaban a falsificar monedas y precisamente ahí es donde él encuentra la definición del valor de la vida. Diógenes piensa en el ser humano como una moneda. Ahora piensen ustedes mismos en esta moneda. Con esta moneda vamos a suponer la moneda que se les antoje. Voy a decir que en México con 10 pesos yo voy a la tienda, pago mi moneda y me compro unas papas. ¿Okay? Pero hace 10 o 15 años yo agarraba mis 10 pesos, iba a la tienda y podía comprar unas papitas y un refresco. ¿Por qué mi moneda ahora vale menos? La moneda en sí misma sigue siendo pues la misma, un pedazo de metal. El valor de la moneda lo determina una persona externa a mí. Lo determina el tendero que me dice cuánto puedo yo comprar o no con esa moneda. Lo mismo pasa con el valor de la vida. La vida no la determino yo, no importa cuánto crea yo que vale mi vida. El valor de mi vida es determinado por una persona externa que decide cuánto vale mi vida. Y para poner un ejemplo, podemos inclusive revisar la misma vida de Diógenes. Diógenes, pues, lamentablemente no escribió nada, así que conocemos de él a través de ciertas anécdotas. En una de ellas, Diógenes es una persona que vive, que no tiene amigos, que no tiene familia, que vive sin ningún tipo de seguridad social y casualmente en aquella época, pues llega un comerciante de esclavos, lo toma como prisionero y lo vende como esclavo. Es muy importante que pensemos en Diógenes y en el valor de la vida en su contexto histórico determinado. Para los griegos, para la sociedad esclavista como tal, la vida sí tiene un valor. La vida tiene un valor fijo, y entonces yo puedo comprar o vender una vida dependiendo de mi capacidad económica. En aquella época lo que se estilaba es que se formaba a todos los esclavos y se iba uno por uno y decía, bueno, a ver, este esclavo sabe cocinar. Entonces alguien decía, bueno, yo te ofrezco X por ese esclavo. Otra persona decía, bueno, el otro esclavo que sabe trabajar la tierra vale X. Y entonces las personas determinaban el valor de los esclavos a través de sus habilidades y había quien lo compraba o no dependiendo precisamente de si creía que valían eso. Ahora, cuando a Diógenes se le pregunta ¿qué sabes hacer? Diógenes dice, bueno, yo sé mandar. Es una definición un poco complicada porque, bueno, pues nadie va, en su sano juicio va a querer un esclavo que sepa mandar. ¿Por qué Diógenes plantea esto? Precisamente porque sabe que nadie va a querer un esclavo que sepa mandar y entonces nadie va a querer comprarlo. El valor de Diógenes lo determina el hecho de que nadie vaya a querer comprarlo. El hecho de que nadie vaya a querer atribuirle un valor a su persona. Digo, al final Diógenes termina siendo comprado por un hombre muy rico que lo que ve en él no es su habilidad para mandar, sino su sabiduría, lo libera y lo hace maestro de sus hijos. Pero esa es otra historia. Lo importante es que él plantea que el valor de la vida no depende de mí, no depende de cuánto yo valore el saber mandar o no, sino de cuánto alguien externo a mí defina mi valor. Eso es precisamente para Diógenes. Va a haber otros filósofos que planteen diferentes formas de valorar la vida humana. Por ejemplo, Viktor Frankl es un ejemplo de ellos. Viktor Frankl
sale de la Segunda Guerra Mundial, él termina precisamente, vive todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y cuando él sale del campo de concentración, se da cuenta de que mucha gente que sobrevivió junto con él tiene un concepto de la vida que no necesariamente tiene mucho valor. Mucha de esta gente que sobrevivió a los campos de concentración sobreviven con la idea de salir y ver a su familia. La gente decía, bueno, yo voy a sobrevivir porque mi esposa me estará afuera esperando. Y cuando salían y se daban cuenta de que la esposa estaba muerta, se morían. Y después de la Segunda Guerra Mundial hay una tasa tremenda de suicidios porque la gente se deprime enormemente precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Frank dice, no podemos evaluar nuestra vida en función de otros. Debo evaluar mi vida en función de lo que yo soy. Víctor Frank plantea que la vida humana se puede medir o se puede evaluar en 3 elementos: nuestro valor actitudinal, nuestro valor experiencial y nuestro valor creativo. El valor experiencial es muy simple. El valor experiencial es todo aquello que yo pueda haber vivido, todas las experiencias previas que tenga, todo lo que hay en mí de aprendizaje. Es muy simple evaluarlo. Mi valor creativo es el valor de lo que yo puedo darle al mundo, lo que yo puedo hacer por el mundo y lo que yo puedo producir. Y mi valor actitudinal va a ser el valor que yo tenga con respecto a la vida. Es decir, cómo yo enfrente la vida, cómo yo enfrente situaciones negativas, que en aquella época pues no eran pocas. Y para Frank, la vida humana puede evaluarse en esos 3 elementos. Pero es muy interesante porque para él la vida es algo que yo evalúo. Es algo que depende únicamente de mí. Es subjetivo, sí, como para Diógenes, pero depende únicamente de mí. La vida, para Víctor Frank, es algo que precisamente tiene un valor para él positivo, que la vida tiene que tener un valor positivo. Pero no es el único que escribe al respecto. Sartre, que también vive la Segunda Guerra Mundial, también es francés, él ve la vida de una manera un poco diferente. Para él la vida vale nuestro sentido de responsabilidad. Sartre tiene en el libro El ser y la nada 2 frases muy importantes. Él dice, el hombre está condenado a ser libre y, si Dios existe, entonces la vida no es contingente. ¿Qué significa? Para él, Dios no debe existir, porque el que Dios exista significa que todo pasa por obra de Dios y entonces el ser humano no es responsable de sus acciones. Él dice, los seres humanos sí somos responsables de nuestras acciones. Y entonces, como seres responsables, pues tenemos que hacernos responsables, primero que nada, de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que a él le tocó vivir. Tiene un concepto muy importante que se llama el ser para sí. El ser para sí es este ser que se ve a sí mismo, que se pregunta a sí mismo qué hay en él, que busca su sentido de existencia. Y lo que se da cuenta es que no hay un sentido de existencia, porque Dios no existe. No le estoy diciendo que exista o no. Para Sartre no existe. Y entonces, si para él Dios no existe, no hay un sentido divino, no existe un destino, no existe no existe un futuro cierto. Los seres humanos somos completamente responsables de nuestras acciones. Y entonces él dice, ¿qué es el ser humano? ¿Cuánto vale el ser humano? El ser humano vale sus acciones, vale su responsabilidad. Y entonces, para un ser humano que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pues la responsabilidad claramente es algo negativo. Para él la vida tiene un valor pesado, precisamente porque la vida vale por tus acciones. Y las acciones de los seres humanos no necesariamente son buenas. Esto de hecho lo podemos comparar cuando el rey Príamo, no sé si conocen la historia de la guerra de Troya, o la Ilíada. Príamo era el rey de Troya en ese momento, el último rey de Troya. A Príamo se le considera uno de los 7 grandes sabios de Grecia. Y entonces cuando a Príamo se le pregunta, bueno, ¿cuál es el mayor bien que tú podrías pensar para un ser humano? Él dice, el mayor bien es nunca haber nacido. Y si naces, morir lo más pronto posible. Porque la vida implica una gran cantidad de sufrimiento que los seres humanos no necesariamente tienen que vivir. El mayor bien precisamente para estos filósofos es
que no exista la vida, que no exista la responsabilidad, que no exista la angustia. ¿Sí? Pero también hay otra forma de verlo. Albert Camus es uno de los escritores más grandes del siglo XX y tiene un pequeño ensayo que se llama El mito de Sísifo. En él nos cuenta la historia de un rey griego que se llama Sísifo. Pueden buscarla en internet, es muy común. Y lo más importante de esta historia es que Sísifo engaña a los dioses porque tiene ganas de seguir viviendo. Entonces, cuando Sísifo finalmente muere, los dioses le van a dar un castigo precisamente para demostrarle que su vida no vale nada. Y entonces el castigo es todos los días empujar una piedra enorme por una colina, que en la noche la piedra le caiga encima y al día siguiente tenga que volver a empujarla toda la colina. Es una tarea que nunca va a acabar, que nunca llega a ningún lado y que Sísifo sabe precisamente que es inútil. La idea de la tarea es que sea inútil, demostrarle que su vida, su existencia misma es inútil. ¿Cuánto vale una vida inútil? Absolutamente nada. Pero Camus va a encontrar un elemento importante y de hecho se le considera el padre de la filosofía de lo absurdo. Para él, la vida efectivamente vale o tiene un valor negativo, porque es inútil, porque es angustiosa, porque es de sufrimiento, pero en este mito Camus nos narra que la vida de Sísifo, ese sufrimiento y esa inutilidad, él la ve como propias. Él dice, el valor de la vida depende únicamente de ti. Y entonces no importa que haya sufrimiento, no importa que haya angustia, es tu angustia, es tu sufrimiento, por lo tanto es tu vida. Y el valor de la vida no depende en qué elemento lo midas, sino en la propiedad. Tu vida tiene un valor. Y entonces Sísifo encuentra felicidad en saber que ese castigo es su castigo y de nadie más. Que esa angustia es su angustia y de nadie más. Para Sísifo, lo importante de la vida es, o el valor de la vida, es la pertenencia en este mundo. Bien, es una pregunta otra vez increíblemente amplia. No estoy seguro de que exista una respuesta concreta, no vamos a poder definir cuál es el valor de la vida como tal, pero hay un autor que se llama Goethe. Goethe tiene una descripción muy clara o muy simple de la vida y dice, la vida tiene valor por sí misma. La vida vale la vida misma. ¿Nos dice algo? Pues realmente no. No está agregando nada. Nos está diciendo que la vida tiene un valor. Lo único que nos está diciendo, y esto es muy importante, la vida no puede evaluarse en función de la vida de otros. No puedo evaluar mi vida en una comparación. Y no puedo evaluar mi vida en función de cualquier elemento externo. La vida solo vale por sí misma. La vida solo puede considerar su valor en la vida misma. Suena complicado, suena que de hecho no nos está diciendo mucho, pero lo importante de esto es que la vida solo puede compararse consigo misma. Si yo quiero definir qué es la vida, pues es la vida. No hay otra definición. No hay algo más amplio porque entraríamos en contradicciones o entraríamos en vacíos muy importantes. ¿Cuánto vale la vida? Pues lo mismo, la vida solo puede ser evaluada en función de la vida. ¿Cuánto vale una vida? Solamente una vida. No hay más allá de eso. ¿Okay? Hay un dilema muy importante en filosofía que se llama el dilema del tranvía. Pregúntenle a su docente que se les explique un poquito. Pero precisamente lo que determina es eso. Que la vida solo puede evaluarse en función de la vida misma. Bien. Ahora chicos, otra vez se nos está acabando el tiempo. Voy a dejar por aquí esta sesión. Cualquier duda que lleguen a tener, bueno, pregúntenle a su docente. Celia es muy buena en estos temas. Y además, bueno, cualquier cosa, pues podemos seguir en contacto a través de ella. Bien chicos, pues que tengan buen día y gracias por haber asistido.